Saludos, mi nombre es Miguel Ángel. Este grupo está formado por Arislady, Ludwig, Nayelin y Víctor, y les vamos a estar hablando sobre las placas tectónicas que hay en cada continente. Una placa tectónica o placa litosfera es un fragmento de litosfera relativamente dirigido que se mueve sobre la astenosfera, una zona relativamente plástica de mando superior. Toda la litosfera está dividida en placas tectónicas, 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. Buenas tardes, mi nombre es Aris Lady y hoy le voy a hablar sobre las placas tectónicas que están en el continente americano. Primeramente, la tectónica de placas surgió de dos conceptos, uno de ellos la deriva continental de Wener y el otro la expansión del fondo oceánico. La tectónica de placas y su relación con la deriva continental, Wener concluía que los continentes se habían desplazado y que en el pasado, en el tiempo geológico, se encontraban en posiciones muy diferentes a las que se encuentran en la actualidad. El continente americano es un continente muy extenso, presenta diversidad natural, económica, política y poblacional. Las placas que hay en este continente son la placa del Pacífico, que incluye la península de Baja California, la placa del Caribe, abarca al sur de Chiapas, las islas caribeñas y los países de Centroamérica. La placa sudamericana se encuentra en la parte de América del Sur. La placa norteamericana está desde el sur de Cuba hasta el norte de Sudamérica. La placa de Cocos está ubicada entre el oeste de México y parte del Caribe. Y la placa de Nazca se encuentra por debajo del Océano Pacífico. Las características de este continente es que tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. Si lo comparamos con otros continentes, nos damos cuenta que es el segundo continente más extenso, ya que el primero es Asia con 44 millones de kilómetros cuadrados. Esta superficie presenta el 28% de las tierras emergidas, es decir, las tierras que no están cubiertas por agua, y también presenta el 8% de la superficie del planeta, es decir, tanto de tierras emergidas como sumergidas bajo el agua. Todos los límites de la placa africana son muy divergentes, excepto el que tiene con la placa eurasiática. La placa abarca bloques continentales, establece de rocas madres, las cuales formaron el continente africano durante la existencia de Gondwana hace unos 550 millones de años. Estos bloques son el del sur-norte, el Kalahari, Congo, Sahara y el bloque africano del oeste. Cada uno de estos bloques se pueden subdividir en bloques más pequeños y uniformes. Uno de los aspectos más importantes de la placa es el Gran Valle de Rift. En este es una fractura que está separando a una porción del continente y de la placa que finalmente dividirá la placa africana en dos, la placa Nubia y la placa Somalia. Actualmente, unos textos científicos que ya explican estas dos placas. Así, por ejemplo, se dice que el estrecho de Gibraltar separa la placa euroasiática de la placa Nubia. El movimiento de la placa africana es de 2,15 centímetros al año, aproximadamente hacia el norte. Expertos estiman que se unirá al extremo mediterráneo de la península ibérica dentro de 650.000 años, separado el mar Mediterráneo del Océano Atlántico. Buenas tardes, mi nombre es Nayelin y le estaré hablando de las placas tectónicas en Asia y de los países que sufren por las placas tectónicas. Por eso, Asia también asume el mayor costo humano. Casi medio millón de personas han perdido la vida y 1.366 millones se han visto afectadas durante el periodo indicado. Esto supone el 60% de muertes y el 80% de afectados a nivel mundial. Los terremotos y tsunamis se cobran más vida de 199 millones que las tormentas y huracanes, 166 millones. Pero las inundaciones, el desastre más habitual son las que más damnificados generan. 43.000 muertos, 771 millones de afectados. Muchas de esas cifras se quedan grabadas
en la memoria bajo titulares de grandes catástrofes, como el terremoto del 2005 en Pakistán, más de 70.000 muertos, el seísmo de 2008 en Sichuan, China, 87.000, las inundaciones del 2010 en Pakistán, 2000, el tsunami del 2011 en Japón, 15.000, o el tifón Haiyan de 2013 en Filipinas, 6.300 muertos. La placa indo-australiana es una de las placas tectónicas que se extiende desde la frontera de India con China y Nepal, abarcando el subcontinente indio, este del Océano Índico, Australia, Melanesia y extendiéndose hasta Nueva Zelanda. Se subdivide en dos placas que se fusionaron hace 50-55 millones de años y cuyos límites mantienen una baja actividad tectónica: la placa australiana y la placa índica. India, Australiana, Nueva Guinea, Tasmania, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia son todos fragmentos del antiguo supercontinente Gondwana. Al separarse, el piso oceánico fragmentó estas masas de tierra unas de otras y, por un tiempo, se pensó que estos centros se encontraban inactivos y fundidos en una sola placa. Sin embargo, recientes investigaciones indican que separación de placas, por lo que tomará un tiempo en que las publicaciones corroboren correctamente este hecho. Yo les voy a estar hablando sobre el continente europeo y sus placas tectónicas. Europa es un continente ubicado enteramente en el hemisferio norte y mayoritariamente en el hemisferio oriental. Las fronteras de Europa están situadas en la mitad occidental del hemisferio norte, limitada por el Océano Ártico en el norte, hasta el Mar Mediterráneo por el sur. Por el oeste llega hasta el Océano Atlántico, por el este limita con Asia, de la que la separan de los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso, el mar Negro y los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. Europa es uno de los continentes que conforman el supercontinente euroasiático y es el segundo continente más pequeño en términos de superficies. Abarca 10.530.751 kilómetros cuadrados, o el 2% de la superficie del mundo, alrededor de 6,8% del total de las tierras sumergidas. Las placas tectónicas que contiene Europa son: al este la placa pacífica, la placa filipina, la placa Oyox y la placa Amuria. Al oeste tiene un borde divergente con la placa norteamericana que da origen a la dorsal atlántica. Las inundaciones han afectado a ciudades de toda Europa, incluida Suiza, Bélgica, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos. Recibieron el agua equivalente a 2 meses de lluvias en 2 días. Más de 100 personas murieron y hay decenas de desaparecidos.